Este es ya un bichón maltés y le voy a hacer la patita de atrás, ¿vale? Ya lo tengo todo entero, me falta la patita de atrás. Utilizaré las tijeras Star de Asturiana Valorios. Es una tijera que no es ni de esculpir ni una chanker. Está entre medio y la verdad es que son las últimas que me he comprado y he alucinado. Y besitos, hoy. Cojo las Star y empezaré por el interior. Levanto el pelito, parto la cola, levanto el pelito y le hago una línea recta. Como veis, tiene la higiene hecha y desde aquí una línea recta hacia abajo. No le voy a quitar mucha cantidad porque ya me lo llevan un poquito así con pelo y ya ha venido a hacerse un repasito solo. Voy levantando para asegurarme de que no sale ninguna punta. Una vez tengo el interior hecho, aquí le podemos quitar más o menos, según el largo que queramos dejar, pero siempre una línea recta, será más pegada o más alejada de la pata, de la piel, según el largo que queramos. Ahora me voy a marcar la primera angulación trasera, levanto el pelito y marcamos bien el isquion. Quiero que el perro cuando se ponga de lado se le vea bien marcada esta angulación. Luego marcaremos bien el corvejón. Lo mismo, es una línea recta, ¿eh? Después ya marcaremos rodilla y todo eso. ¿Por qué hago los interiores primero? Porque si empiezo por la parte de afuera, cuando luego hago lo de dentro, me desmonto la parte de fuera. Entonces de esta manera, haciendo el interior primero, luego hacemos lo de fuera y nos queda perfecto. Ya tengo los interiores hechos, la angulación trasera marcada. Vamos a vaciar un poquito, no mucho, que como ya he dicho, lo lleva un poquito largo, con su formita, bien arregladito, pero largo. Las tijeras, la verdad que ha sido un descubrimiento porque yo era muy fan de las Blade y de las Crazy Chanker y esta es una mezcla de las dos. Por lo tanto me abarca muchas más razas, mucho más tipos de pelo y lo puedo hacer, si no todo, casi todo con estas. Ya tengo la parte de fuera y me voy a marcar el corvejón. Voy levantando y le vamos dando la inclinación que queremos. La parte que toca más al pie nos pegaremos más y nos iremos separando para darle todavía más esa inclinación. Si lo hacemos
súper paralelo al hueso, no nos quedaba bien esa forma. De esta manera el efecto visual todavía es más. Ya casi la tengo, solo me faltará marcar la rodilla, que ya está bastante marcada, repasarla un poquito. Levanto. Siempre a favor de pelo, para que no nos queden marcas. Voy repasando con el peine a ver si me sale alguna punta para acabar de pulir. Y ya tendríamos la patita de atrás de un maltés comercial. Con sus angulaciones y bien guapo. Aquí tenéis, espero que os haya gustado. Adiós.